estamos ya de vuelta acá en a las 8:45. Sean todos bienvenidos a este espacio con las entrevistas y temas de la coyuntura nacional. Vaya que hay mucho que hablar de la coyuntura nacional. Vamos a hablar de dos tópicos esta noche. El anuncio que hace el presidente de la República ayer a las 8 de la noche en cuanto a que se reduciría el presupuesto para el ejercicio fiscal 2021. Y también vamos a hablar acerca de todo lo que se ha suscitado como noticia alrededor del juez Maynor Motto y su juramentación para ser magistrado ante la Corte de Constitucionalidad. Antes también saludamos a Cristian Castillo, como todos los jueves, se suma acá al estudio. ¿Cómo estás? Don Mario, y además en una de las últimas noches frías de enero del 2021. Qué viento, ¿no? Y se ha acabado ya el primer mes, Mario. Estamos Ni se sintió. Caminando rápido en este 2021, que pues es una extensión del 2020. La mayoría de los temas siguen un apéndice. Totalmente, es ahí un cuento a la par. Sí, pero bastante movido. Esas 3 semanas muy movidas, ¿no? Totalmente, y sobre todo con temas que son continuación de procesos que vienen del 2020 y que por la pandemia no se les puso tanta atención, pero que estaban ahí y no los queríamos ver. Por supuesto. Bueno, y entramos con un tema que, digamos, concluimos el 2020 con las manifestaciones y con toda la polémica por ese presupuesto aprobado. Después el Congreso de la República lo engavetó y el presidente Alejandro Yamatei anunció la noche de ayer una reducción del presupuesto 2021 por 13.388 millones de quetzales, que asegura, pues esto garantiza fondos para la vacunación, la reactivación económica y la reconstrucción por el paso de los eventos climáticos Iota y Eta. En un mensaje a la nación, dijo que la readecuación dejó el gasto en 94.354 millones con 61.879 millones para funcionamiento. Vamos a hablar acerca de esto y para ello nos enlazamos con el licenciado Daniel Fernández, director de UFM Market Trends, y el licenciado Gunter Estacuy, contador público y auditor, para hablar precisamente de esto que dijo el presidente de la República. Ambos, muy buenas noches. Claro, buenas noches. Bueno. Y gracias por acompañarnos. Empezamos con usted, doctor Fernández. ¿Cómo entender el anuncio que hizo el presidente el día de ayer cuando desde noviembre, para ser exactos, del año 2018 no se aprueba presupuesto en Guatemala? Y la Constitución Política establece que de no aprobarse el presupuesto queda vigente el del año anterior. Para ser más exactos, el presupuesto vigente es el que fue modificado en el año 2020 a raíz de ampliaciones que se hicieron necesarias por el tema de la pandemia. Es decir, mantenemos un presupuesto aprobado de 107.000 millones de quetzales. ¿Cómo entender la cifra que el presidente dio ayer, que es por lo menos 13.000 millones menor a lo aprobado por el Congreso de la República? Bueno, pues se puede ver con el vaso medio lleno, con el vaso medio vacío. Si lo vemos con el vaso medio lleno, lo que significa es que, bueno, 13.000 millones menos de quetzales de unas cuentas públicas que ya están bajo presión, bajo una presión muy fuerte además, es una buena noticia, es muy buena noticia, de hecho. Incluso si lo comparamos con el proyecto de presupuesto 2021, el famoso proyecto de presupuesto que al final no se aprobó, pues también es una buena noticia. Entre 99 y 94, mucho mejor 94, cuando ya tienes las cuentas públicas muy desbalanceadas. Si lo entendemos con qué necesita el país y si lo entendemos con probablemente qué necesita el país para una sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo, es una noticia que lo podemos empezar a ver con el vaso de agua medio vacío. Es decir, lo que tenemos son unos ingresos fiscales que no dan, tenemos unos ingresos fiscales que han estimado, todavía no tenemos documento técnico, pero lo que estimaron, el pequeño documento que únicamente que compartió el gobierno, nos dice que estiman que los ingresos de la SAT van a ser 64.000 millones de quetzales. Entonces, fíjense en el espacio que hay, ¿no?, entre 64.000 de ingresos y 94.000 de gastos. Y tenemos que tener en cuenta que este año 2021 ya no es un año típico. Se podía imaginar que 2020 era un año típico, por lo tanto había que gastar mucho más de lo que se ingresaba. Este año ya no es un año típico y nos tenemos que empezar a apretar el cinturón. En general, la población guatemalteca sí lo ha hecho. El sector privado, las familias y las empresas ya se han apretado el cinturón, ya están gastando mucho menos, como es lógico hacer en mitad de una crisis económica, cuando tus ingresos se ven o se restringen.
Pero el gobierno de Guatemala, bueno, pues todavía no ha empezado a hacerlo, con una fuerza o con la suficiente fuerza que necesita para una sostenibilidad de las cuentas públicas de medio y largo plazo. Ahora bien, el licenciado Gunther, a ver, aquí hay una situación. El presidente anoche habla de una reducción, pero hoy el ministro de Finanzas Públicas, en una citación en la bancada de la UNE, dice que hubo un error y que el techo presupuestario se va a mantener en esos 107.000 millones de quetzales y que en ningún momento el Ejecutivo quiere usurpar funciones del legislativo, porque el diputado Carlos Barrea le dice, miren, o el presidente o no entendió o no sabe, o perdón, pero él no puede reducir el presupuesto. Esto tiene que pasar por el Congreso. Y el ministro le dice que sí, que disculpen, que hubo un error en la redacción y que el techo se mantiene en 107.000. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, definitivamente un error de procedimiento, porque es claro que es el único que puede modificar este presupuesto es el Congreso. Y definitivamente lo que hacen en este proceso, y para mí es bueno, es decir, bueno, tenemos un presupuesto muy inflado, entonces disminuyámoslo, ¿verdad? Y hagámoslo por lo menos por medios, llamémoslo informativos, para que la población sepa que vamos a gastar menos. Pero técnicamente y legalmente, pues definitivamente no puede hacerlo solo así. Tendría que pasar por el Congreso. Entonces, el techo presupuestario debe seguir siendo el mismo. Más sin embargo, lo que se plantea es como metas de gasto versus la recaudación bueno, versus las fuentes de financiación. Ahora, doctor Fernández, quedando claro que el presidente no puede modificar el techo del presupuesto, puesto que es una pues, potestad del Poder Legislativo, lo que queda y lo que está haciendo es prácticamente dando un monto del cual se puede deducir los 11.000 millones de quetzales que sirvieron para el bono familia y, como usted bien ha referido, fueron requeridos en un año totalmente atípico, en el cual pues predominó todo el año un estado de calamidad, y un par de millardos más que pueden ser además deducidos de otros montos que fueron aprobados por la calamidad de la COVID-19 y que ampliaron el techo del presupuesto 2019. En ese sentido, entonces, el presidente lo que le está diciendo a la población no es totalmente cierto, puesto que los montos son los del financiamiento público que el Banco de Guatemala este año no tendría razón de darle al gobierno central. Claro, bueno, sí, yo no soy abogado, pero evidentemente leyendo la Constitución de forma bastante literal, si no hay estado de alarma no hay posibilidad de acceder a esos 11.000 millones de quetzales, porque el Banguat tiene prohibido prestar al gobierno. Se supone que es solamente en casos de calamidad, como intentaron justificar en 2020, luego si está justificado no es otra cosa, pero como intentaron justificar en 2020. Este 2021 estaba cerrado, seguro, o sea, eso no había otra posibilidad. Por lo tanto, no había fuente de ingreso de esas partidas presupuestarias para el gasto. Por lo tanto, bueno, en parte nos lo están vendiendo como efectivamente una bajada de gasto, que por otra parte no tenían otra razón de ser que hacerla, o sea, no podían no hacerla, porque la fuente de ingresos no estaba, el Banguat no iba a estar dando otra vez 11.000 millones de quetzales. Entonces es verdad que han reducido un poco más, hasta 13.000 millones, se ha bajado monto, por ejemplo, de inversión, aproximadamente en comparación con el proyecto de presupuesto, se ha bajado un monto de inversión en unos 3.000 millones y monto de funcionamiento, si no estoy mal, en unos 1.000 aproximadamente, pero lo digo un poco de memoria, ahora mismo se me va un poco la cifra. En cualquier caso, yo no sé si es que el gobierno explícitamente esté engañando, como dices tú, yo creo que es un poco lo que estaba diciendo Gunther. Es un tema más de, si lo quieres ver, no de realidad económica, sino de terminología. Si no se puede cambiar el presupuesto, el gobierno mediante decreto no puede cambiar el presupuesto, pues el techo presupuestario sigue siendo el que estaba, simplemente el gobierno se autoimpone o se impone, o otra ley, por ejemplo, la de imposibilidad de que el Banco de Guatemala te preste, autoimpone al gobierno un techo presupuestario real más bajo del que marca el presupuesto. Pero eso no quiere decir que el presupuesto, efectivamente el techo de presupuesto, no siga siendo el mismo que antes de ayer. Ahora bien, licenciado Gunther, y le cito acá las palabras del ministro de Finanzas. Dice,
dijo en la bancada: entiendo la confusión en la redacción del comunicado. Lo que se comenzó a hacer es separar las fuentes no ejecutables y ponerlas en una cuenta de obligaciones. No vamos a cambiar el techo de 107.000 millones en términos legales, sino que la idea es dejar a los diferentes ministerios con techos que sean acorde a lo que van a ejecutar durante el año. Pero digamos, lo planteado en 2020 obviamente trastocó todo, o digamos, el presupuesto que se traía aprobado de 2019 para ejecutarse en 2020 y todo lo que trastocó la situación de la pandemia, de las tormentas, da para dejar esos techos a los ministerios para darle respuesta a la población en cuanto a reconstrucción en los departamentos más afectados y sobre todo el tema de las vacunas, lo que va a significar la campaña, la logística, ¿da para eso? La realidad es de que el primer problema que tenemos es de que la poca información que existe ahorita no nos permite determinar si efectivamente se va a alcanzar y qué rubros exactamente fueron los que se modificaron, porque vuelvo a insistir, esto es un detalle de que es una buena intención, el hecho de que pretenden disminuir el presupuesto, más sin embargo, ¿cuáles fueron los rubros más afectados? Es una buena pregunta, porque él sí dijo en su locución, pues dijo precisamente que sí alcanzaría para todos los rubros que se mencionan, ¿verdad? Vacunas, etcétera, etcétera. Pero realmente, ¿a dónde va a ir a afectar el presupuesto? En su intención, porque no lo puede hacer en forma legal, en su intención, esa es una buena pregunta. Considero que este proceso se llevó adelante, precisamente porque si vemos, primero el reporte de la OEA, ¿verdad? Y segundo, ver que estamos ya catalogados como países que tienen demasiada corrupción. Entonces, proponer esto en este momento es mostrar una imagen de, miren, yo sé es cierto que estamos mal catalogados como corrupción, pero estamos tratando de hacer algo que diferencie, que el Congreso no me lo aprobó correctamente como se esperaba, más sin embargo nosotros vamos a hacer un proceso que permita quitarnos esa mala imagen de corrupción. Y creo que por ahí va la línea de este nuevo presupuesto. Hola, profesor Fernández. Uno de los rubros que llama la atención en la presentación del presidente el día de ayer es el altísimo monto para el pago del servicio de la deuda. Y usted ha referido en su primera intervención que el tema fiscal puede ser o un motor para la reactivación económica o un lastre en el proceso de reactivar esa misma economía que fue poco golpeada por la pandemia en el 2020 en comparación con otros países de la región. Pero el tema de la variable del endeudamiento empieza a ser preocupante, sobre todo cuando comparamos los ingresos contra el servicio de la deuda. Perdón, que había silenciado. Sí, totalmente, tienes razón. Sobre el monto del servicio de la deuda, bueno, es que todavía nos queda el documento técnico y sin el documento técnico la verdad es que vamos un poco a ciegas. No sabemos de dónde han salido estos números. No lo sabe nadie. Incluso hoy hablé con gente dentro del Ministerio de Finanzas, no lo saben dentro del Ministerio de Finanzas. Entonces no tengo ni idea de dónde salen esos 14.600 millones. Lo que sí lo puedo hacer es compararlo, por ejemplo, con el proyecto de presupuesto del 2021, el infame proyecto de presupuesto. Y resulta que ahí los gastos de la deuda eran 16.000 millones y sin embargo en 16.200. En este comunicado que nos dieron ayer, el monto del servicio de la deuda es 14.600. Y esto es extraño. Uno no sabe exactamente qué está pasando en ese renglón, o en ese gran renglón que luego tiene un montón de subrenglones, porque no es tan fácil. Es uno de los lugares, o sea, el servicio de la deuda es intereses de deuda que tenemos que pagar y algunas renovaciones, pero sobre todo intereses de deuda que tenemos que pagar de la deuda que se ha generado otros años. Por lo tanto, eso no es muy negociable, a no ser que te hayas puesto a negociar con los deudores. Y que yo sepa, esto no ha pasado. Y estoy casi seguro que no, vamos, 99,9% seguro que no ha pasado. Por lo tanto, no sé de dónde sale eso y no sé por qué tiene esa cuantía, de dónde están los otros 1.500 millones de quetzales. Lo que sí puedo decir es que el servicio de la deuda empieza a ser asfixiante. Guatemala ya pues gasta 14.600 millones en servicio de la deuda. Teniendo en cuenta que los ingresos fiscales son, con las más que optimistas previsiones del gobierno, van a ser 64.000 millones,
pues eso, si hacemos unas cuentas rápidas, nos sale que estamos gastando 20% aproximadamente. Para que tengas una idea, el Ministerio de Educación gasta un poquito más que esto, gasta un poco más que el servicio de la deuda, pero si no nos hubiéramos endeudado años pasados, a lo mejor podríamos estar gastando este año el doble en educación, imagínate. O podríamos estar, por ejemplo, dejando de endeudarnos más. Quiero decir que la deuda que estamos teniendo hoy es el peso de mañana, de la misma manera que la deuda que tenemos que pagar hoy es el peso de ayer. Por lo tanto, se le pediría, si de verdad los gobiernos de Guatemala están preocupados por el futuro de los guatemaltecos, que cuadraran las cuentas públicas y que no emitieran mucha más deuda para que luego en el futuro no tengamos que o pagar esa deuda o lo que me temo que va a terminar pasando, espero que no, que es que tengan que subir impuestos. Y ahora, licenciado Gunther, como decía acá el licenciado Daniel, pues bueno, hay muy poca información en cuanto a de dónde se puso para readecuar acá. Pero digamos, en lo dicho anoche hay dos cifras que llamaron la atención. Por ejemplo, esta de que 61.879 millones del presupuesto van para el funcionamiento del Estado. Y la cifra de 2.000 millones de quetzales para los programas de combate a la desnutrición. O sea, aquí no hay que ser experto ni matemático para ver que hay un abismo entre el funcionamiento del Estado y algo tan urgente como es el combate a la desnutrición. ¿En qué momento Guatemala va a empezar a equilibrarse? Porque se habla de una cifra, el 65.5% de ese presupuesto para funcionamiento del Estado. El punto principal es, ¿cómo se llama el equilibrar ese presupuesto, pues vamos a tener que hacer una proyección realmente de qué es lo que queremos para los próximos años. Y creo que esa es la base más importante de poder hacer reuniones técnicas que permitan desarrollar precisamente esto, determinar, decir, bueno, señores, no nos sigamos endeudando o hasta dónde podemos endeudarnos y principalmente el destino de los fondos, porque en este momento pues todavía seguimos en la duda de qué va a pasar este año, ¿verdad? Todavía ya empezamos a cerrar restaurantes, a cerrar mercados, entonces exactamente qué es lo que va a pasar en este año, pues es un poquito todavía no predecible, pero sí es necesario que ya se empiece en un proceso separado de lo que es el gobierno, se empiece ya a trabajar en este tipo de cosas, pero mucho más técnicas, lo cual permitiría exactamente eso, disminuir la carga de los intereses que están pagando, o bien, si el destino de los recursos es correcto, pues tiene sentido hacer ese tipo de erogaciones, pero es porque se está invirtiendo en algo que permite a la población mejorar y permite en el largo plazo tener mejores procesos. Por ejemplo, vamos a pensar que se va a invertir en carreteras. Esto va a ir a repercutir directamente en la población porque va a crear trabajos, va a crear mejor desarrollo, pero tiene que haber un plan realmente de largo plazo en el cual no importa el gobierno que esté, se respete ese proyecto de largo plazo. Creo que hasta en este momento vamos a tener un presupuesto mucho mejor. Ahorita cada gobierno llega, hace su propuesta, ¿y cuál es el norte? Es una buena pregunta, ¿verdad? Y llega el otro gobierno y hace su nueva propuesta y dice que el anterior no estaba bien, y entonces siempre se echan la culpa, ¿verdad? Aunque ya sabían cómo era el proceso. Entonces considero que ese largo plazo nos permitiría ya, con aspectos técnicos, mejorar todo este tipo de cosas. Profesor Fernández, el año pasado las alertas se empezaron a encender cuando las calificadoras de riesgo a nivel internacional empezaron a modificar a la baja la percepción del mediano plazo para las inversiones en nuestro país. Los datos que tomaron como base fueron el mismo monto que sigue vigente para este 2021, 107.000 millones de quetzales como presupuesto del gobierno central, como presupuesto del Estado. Eso nos pone en una situación complicada de cara a las evaluaciones de este año por parte de las calificadoras de riesgo.
Sí, pero las calificadoras de riesgo son bastante rápidas en modificar pues, los inputs que le meten a sus modelos. Entonces, bueno, si es creíble que van a gastar 94.000, que yo creo que sí es creíble, pues lo introducirán en el modelo y quizás se relaje un poco la presión sobre la calificación de Guatemala. A corto plazo yo no creo que la calificación de Guatemala vaya a sufrir ningún riesgo, básicamente una calificación negativa, básicamente porque en general el mundo entero está haciendo barbaridades con las cuentas públicas de sus estados. Entonces, eso es una cosa que yo suelo decir mucho, ¿no? Simplemente en este momento, con no hacer barbaridades, nos vale para brillar en el mundo. Simplemente hacer eso, simplemente no hacer burradas, nos vale para ser alguien que se nos vea como sanos financieramente en el mundo, un país serio, solamente esas cosas. Salimos, como tú muy bien has contado antes, salimos de la crisis relativamente fuertes, en el sentido de que, bueno, no sé, en otros países el PIB en Europa se va a caer un 9%, bueno, se ha caído en 2020 un 9%, todavía no tenemos cifras finales, en Guatemala se va a caer un 2% y probablemente solo en América Latina Paraguay está en una situación similar a la nuestra. Entonces, pues bueno, eso son fortalezas. Lo que tenemos que hacer es apalancar esas fortalezas y evitar estas debilidades. Y las debilidades ahora mismo, evidentemente, son el presupuesto público y toda la parte, como estaba diciendo antes, toda la parte que le tenemos que dedicar a la deuda de ese presupuesto público. Dicho lo cual, yo creo que en general la percepción que hay de Guatemala es en exceso positiva, que es algo bueno porque no nos cobran mucho por nuestros intereses. Sin embargo, hay una cifra, ¿no?, que es la gran cifra para hablar de deuda y para comparar diferentes países, que es la cifra de deuda sobre PIB. Este año en Guatemala ha crecido un montón, con prácticamente todo el mundo, tenemos 32% de deuda sobre PIB. ¿Es eso mucho o poco? Pues si lo comparamos internacionalmente es muy poco y por eso nos ven con buenos ojos. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que la capacidad de pago de un agente económico no viene dado por su deuda sobre PIB, viene dado por sus ingresos sobre la deuda, o su deuda sobre los ingresos. Es decir, si yo tengo poca capacidad de pago, que es el caso de que tiene el gobierno de Guatemala, tener una deuda sobre PIB pequeña no me vale absolutamente de nada. Lo que importa es ver la deuda sobre los ingresos fiscales. Y la deuda sobre los ingresos fiscales está en niveles críticos. Está aproximadamente en 300% si no tenemos en cuenta la deuda del Banguat y la deuda del IX, que son dos deudas enormes de más de 80.000 millones de quetzales. Si las tuviéramos en cuenta, somos de los peores países de la región. Estamos al nivel casi de Costa Rica. Y Costa Rica está ya intervenida por el FMI. Vamos, lo intervino la semana pasada. O sea, tenemos que tener cuidado porque la situación real de Guatemala es mucho más débil de la situación que proyecta internacionalmente. Yo creo que esto es una fortaleza, al fin y al cabo, porque los extranjeros no se están fijando en esto, se están fijando en la deuda sobre PIB y me parece muy bien, menos mal. Pero tenemos que empezar a hacer los deberes porque no podemos caer en una especie de autocomplacencia cuando en realidad nuestra situación fiscal real es mucho más dramática de lo que muestran pues las calificadoras internacionales y en general los agentes económicos internacionales. Ahora bien, licenciado Gunter, todo este tema del presupuesto, todo este tema de el gasto, la inversión, va muy de la mano con el tema de cómo se financia un presupuesto vía impuestos, pero va muy ligado a la situación coyuntural. El tema de reactivación económica que pasa sí o sí por el tema de las vacunas y el tema de que poco a poco pues se vaya aplanando esa curva de contagios. ¿Cómo ve usted estos elementos que vienen a ser un elemento a considerar en todo este tema que estamos tratando? Vacunas y COVID-19. Definitivamente, o sea, por eso decía al principio, pues el norte que existe dentro de las proyecciones que se hacía en el presupuesto planteado, pues eso era un norte que la recaudación no caería tanto. Esperemos que al final ese sea el proceso. Pero la recaudación, cuando uno va observando que las empresas van cerrando, que van disminuyendo personal, que se van disminuyendo. Por ejemplo, hay empresas que lo que han hecho es disminuir el uso de espacios físicos. Entonces, esto va a empezar a afectar al resto de la población. Por ejemplo, si yo digo, fíjese, reduzco mi espacio físico, ya viene a afectarle a las empresas que rentaban ese proceso. Entonces, eso va a venir en cadena a repercutir. Entonces, en el micro es cuando uno empieza a ver que realmente hay una duda
si se va a lograr recuperar, si se va a llegar a alcanzar todas las metas que se tienen previstas, porque sí está cayendo en un proceso micro que sí se va a afectar. Entonces, definitivamente, el plan es que si se llega con la vacunación y la vacunación realmente permite que lleguemos a una normalidad teórica, es posible que se puedan alcanzar las metas, pero Ahora, profesor Fernández, en creo que... marzo, profesor, en marzo del año 2020, el UFM Market Trends hizo una serie de sendas publicaciones en torno a alertar respecto de la bomba monetaria debido a la política de shock, la política económica de shock que había sido aprobada por el Congreso de la República para atender los impactos de la COVID-19. A casi un año de haberse planteado esto, ¿cómo evalúa usted si efectivamente se dio el impacto de esa bomba monetaria o puesto que la inflación no tuvo un comportamiento crítico, por el contrario se mantuvo dentro de los parámetros contemplados por el Banco de Guatemala y hasta la fecha no ha habido un desequilibrio en el mercado financiero nacional? Sí, bueno, lo que tenemos es que Guatemala es el único país de la región con más inflación que el año pasado. Esto es interesante porque el movimiento natural en una crisis económica es deflacionario. Lo normal, lo que pasa, si tú no intervienes la economía, lo que pasa es que la economía, cuando la economía se retrae, por algo que me costaría bastante, es largo de explicar, pero cuando la economía se retrae también hay movimientos que tienden a la deflación y viceversa. Cuando la economía se expande hay movimientos que tienden a la inflación. Claro, nosotros tenemos una economía depresiva y sin embargo tenemos una inflación bastante más alta que cuando teníamos una economía expansiva. Es decir, cuando nosotros analizamos esto, lo que tenemos que analizar es el contrafactual. ¿Cómo está el resto de Centroamérica, por ejemplo? ¿Cómo está el resto del mundo? El resto del mundo está con presiones y tensiones deflacionarias. Y nosotros tenemos una inflación que es el doble o más del doble que la del año pasado. En este sentido, pues evidentemente sí que tengo que decir, y es cierto, que no se ha disparado la inflación, no está en niveles controlables, está en niveles todavía aceptables. Pero vamos, tenemos una inflación de un 5%, un ritmo inflacionario en enero de un 5, casi un 5%. Y esto es algo extraño, como digo, en la región. Países como El Salvador están con deflación, países como Costa Rica también. Y sin embargo, pues nosotros estamos con una inflación que si bien no está desbocada, y tienes toda la razón del mundo, tenemos una inflación muy por encima de lo esperado en una crisis económica, en una recesión económica. Entonces, es verdad que todavía no estamos, ni mucho menos, ni parece que vaya a esto. Bueno, veremos a ver cuando salgan las cifras del sector bancario, que de momento no ha salido ninguna cifra, que de momento decidieron la Junta Monetaria que no iba a publicar cartera vencida, por ejemplo, que es uno de los indicadores estrella para analizar el sector bancario. Ahora, en la primera o segunda semana, la SIF tendrá que publicar ya cartera vencida real de este año. Entonces, a ver cómo están las cosas en el sector financiero. De momento no lo sabemos. No sabemos si está muy bien o si está muy mal, porque no dan la información. Pero cuando den la información, quizá te convino a que me invites dentro de 15 días y hablamos sobre las cifras del sector financiero, a ver cómo está el tema. El caso es que la inflación está bastante más alta de lo que hubiera uno esperado y bastante más alta de lo que hubiera esperado para la situación financiera mundial y en general también para la situación económica de Guatemala. Ya para ir finalizando, sus conclusiones, licenciado Gunter, de su previsión de lo que puede ser este 2021 con los números que tendrá el Ejecutivo, valga la redundancia, que ejecutar su operatividad, entiéndase, sobre todo dos cosas urgentes e importantes. Entiéndase, la reconstrucción de los departamentos fuertemente golpeados por las tormentas y el acceso a las vacunas. Definitivamente, pues esperemos de que el presupuesto ya cuando se pueda uno ver los detalles sea el destino correcto. Entonces, eso va a permitir una reconstrucción y que realmente, como se dijo en la presentación del presidente, pues sí se pueda alcanzar el cubrir las necesidades que tiene la población. Entonces, esto va a permitir que se vaya reactivando la economía. Pero si los destinos siguen siendo sin una lógica correcta, definitivamente no llegaremos a nada. Creo que la reducción del presupuesto es buena. Ahora vamos a ver el destino del presupuesto. Su conclusión, licenciado Fernández.
Bueno, mi conclusión es que, pues como te decía al principio, son unos presupuestos que uno hace menos mal, porque podrían haber sido mucho peor, pero no son los presupuestos que necesita Guatemala. Los presupuestos que necesita Guatemala son unos presupuestos muchísimo más balanceados y sobre todo que para el medio a largo plazo estén balanceados. Y cuando digo balanceados es que no se gaste ni un quetzal más de lo que se ingresa. Y de momento estamos muy lejos de eso, pero cuando digo muy lejos es muy lejos. Y por otra parte también la estimación de ingresos fiscales que hace el gobierno es en exceso optimista. Incluso si no hubiera ningún encierro más, que ya empieza a haber, si no encierro, sí algunas medidas de restricción económica, incluso si tuviéramos un año genial y un año buenísimo, esa cifra que dan de 64.000 millones de quetzales es muy difícil llegar a ella, muy, muy difícil. Lo más probable es que nos quedemos muy por debajo. Entonces, tenemos un agujero extra, que son los impuestos que se están sobreestimando, y por otro lado, pues es el agujero que ya tenemos, que ya es enorme. Entonces, mi conclusión es que son unos presupuestos que podrían ser mucho peores, pero que no son unos buenos presupuestos. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros acá en A las 8:45 abordando este tema. Feliz noche. Gracias a vosotros. Igualmente, buenas noches. Gracias. Bueno, Cristian, a mí me parece que un grave error de comunicación anoche el salir a decir esto el presidente de la República en cadena nacional y que tenga que ser hoy el ministro de Finanzas el que llegue a decir al Congreso, miren señores, con la pena, disculpen, pero es que no era así como dijo el presidente. Es un error, ¿no? Totalmente, sobre todo porque la economía, Mario, se mueve por expectativas. Los agentes económicos se mueven principalmente por expectativas generadas a partir de este tipo de decisiones y declaraciones. Y no obstante, cuando se manejan datos que no corresponden con lo que la ley dice, empezamos a generar falsas expectativas y obviamente el comportamiento de la economía también no va a responder a lo que se está proyectando. Por supuesto. Bueno, 10 de la noche con 2 minutos. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos para hablar acerca de todo lo que se ha suscitado alrededor del juez Maynor Moto. Ya venimos.